Yo siempre me han movido 2 cosas en la vida, que es entender la energía, es decir, entender esa fuente, ¿no?, que impulsa el universo, que nos impulsa a nosotros, todos los fenómenos de la naturaleza. Y eso me llevó a estudiar ciencias físicas hace 30 años, que, por cierto, no tiene nada que ver la física de hace 30 años con la de ahora. Y luego también me movía mucho entender, el origen de la enfermedad, por qué enfermamos. Fui descubriendo que casi siempre el origen está en ese pasado, ¿no? En esa niña interior, en ese niño interior que todos tenemos y que toda esa experiencia del pasado con carga emocional es lo que a la larga nos hacía sentir mal, nos hacía sufrir. Y eso ya, claro, no lo estudié en ciencias físicas, eso ya me llevó a estudiar pues hipnosis para precisamente hacer esas regresiones, para que la persona pudiera regresar a esos momentos y que desde su conciencia pudiera sanarse a sí mismo cuando entendiera. Eso es lo que más me apasionaba, ¿no? Que cuando una persona toma conciencia puede sanarse a sí mismo, sin necesidad de tomar fármacos, sin necesidad de tomar medicamentos. Y eso es lo que me llevó también a estudiar la medicina china, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque fijaros que la medicina china no solo es preventiva, sino que también te enseña a entender el origen de la enfermedad y sobre todo a mantener el equilibrio. Si una persona, porque es curioso porque en Occidente vamos al médico cuando ya estamos enfermos, cuando ya está originado ese desastre, cuando ya está ese desequilibrio energético. Y sin embargo en Oriente van al médico para mantenerse sano. Es curioso, ¿no? Es mantener la salud. Y eso es lo que me movió precisamente cuando escuché eso a estudiar medicina china. Aquí nosotros va incluso a un terapeuta, a un médico, y cuando empiezan a sentirse bien, dicen, ah, ya me encuentro bien, pues ya me olvido de nada, ¿no? Digo, no, vamos a seguir viéndonos, aunque sea una vez al mes. ¿Para qué? Si ya me encuentro bien, ya, pero es para eso, para mantenerte sano. Y eso también me hizo querer saber más pues, sobre las flores de Bach, sobre la PNL, sobre todo lo que nos ayuda a empoderarnos, que es a lo que me dedico ahora precisamente, a poder empoderar a la persona para que sepa que a través de su propia conciencia y entendiendo el origen de esa causa, de esa enfermedad, al final podemos sanarnos uno. O sea, yo a mí misma, tú a ti misma, sin necesidad de nada más, solo de tomar esa conciencia. Y entonces cuando llegó Gili a mi vida, que fue en diciembre a través de mi sponsor, de Ana, pues cuando vi este dispositivo dije, madre mía, si aquí está todo, está la cuántica, está la medicina china, están las flores de Bach, están los chakras, está la gema, está todo lo que realmente yo he ido estudiando a lo largo de todos estos años. Y decir, cómo a través de un dispositivo tan pequeño puedo unir todo y poner el conocimiento en una sola cosa. Y eso es lo que yo quería compartir, ¿no? Porque merece la pena sacarle el máximo provecho a todo lo que tenemos. Y sí, que tú haces All Program, te dice directamente lo que te tienes que poner, pero si además entiendes lo que estás haciendo y lo haces desde esa conciencia, al final el equilibrio se hace muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, pues yo quería precisamente compartir hoy el conocimiento sobre la medicina china, sobre los meridianos energéticos y cómo también las emociones afectan también a ese desequilibrio energético, que tenemos las flores de Bach que nos van a ayudar a eso, pero también desde la medicina china vaya a ver que cada meridiano vibra a nivel frecuencial con una emoción determinada. Lo mismo que ya sabéis que todo es energía, absolutamente todo, todo está vibrando y cada cosa vibra a una frecuencia diferente, pues nuestras emociones pasa exactamente igual. Nuestra rabia vibra a una frecuencia distinta al miedo, distinta a la alegría, distinta a la tristeza, pero esa emoción que el juicio humano dice que es negativo, ¿no? O que es positivo, desde esta visión de la medicina china no hay nada negativo ni hay nada positivo. Lo único que vamos a ver que todo puede estar en exceso, en insuficiencia o bloqueado. Y que lo que esté en exceso, pues lo vamos a dispersar. Que lo que esté en insuficiencia lo vamos a tonificar. Y lo que esté bloqueado lo vamos a desbloquear. Pero la ventaja de Healy con sus meridianos, en este caso, es que no necesitamos saber si tenemos que tonificar o tenemos que dispersar, porque simplemente al darle al programa de meridiano lo va a equilibrar. Es tan inteligente que sabe si tiene que tonificar o dispersar o desbloquear. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, pero voy a compartir una pequeña presentación que nos sirva de apoyo.
Y vamos a empezar con este texto del Neijing, es un texto antiguo chino de medicina y me encantó porque dice precisamente el resumen de lo que estaba comentando, ¿no? Que mantener el orden en vez de corregir el desorden es el principio fundamental de la sabiduría. Curar la enfermedad después de que ha aparecido es como cavar un pozo cuando uno ya tiene sed o como forjar las armas cuando la guerra ya ha comenzado. Yo como hija de médico, cuando era pequeña y me dolía algo, recuerdo que mi padre me daba una aspirina, de estas aspirinas infantiles, y cuando me la tomaba decía, papá, ¿y cómo sabe esta pastilla que tiene que ir a la cabeza? ¿Tiene inteligencia? O sea, ¿por qué sabe que tiene que hacer eso? Y quizá desde ahí empecé a querer entender el origen de la enfermedad, porque ya sabes que la medicina occidental pone parches, solo pone parches. Claro, es cierto, te alivia y es cierto que la medicina hace mucho, ¿no? Pero al aliviarte es como que te desconecta, ¿no? Te desconecta de ese síntoma, pero no indagamos, no tiramos de la cuerda, no vamos a descubrir esa causa y esa raíz de la que hablábamos. Y ahí es donde está la verdadera sanación, pero la sanación, como decíamos, de uno consigo mismo. Entonces, ese texto que os he puesto, ya digo, ese me encantó y es lo que me motivó a estudiar la medicina china. De hecho, sabéis que los sabios siempre han descrito una vida sin sufrimiento y una manera de llegar a ella. Siempre hay un camino para vivir la vida sin sufrimiento. Otra cosa es que nuestras creencias, nuestra experiencia del pasado, la cultura, lo que nos han inculcado, haga que vivamos la vida desde el sufrimiento. Pero solo depende de nosotros el poder vivirla sin sufrimiento y encontrar ese camino. Entonces no es buscar, como muchos dicen, no esa varita mágica fuera que te da las respuestas, que te sana, sino encontrar esa varita mágica dentro de cada uno, pues, para aprender a vivir en equilibrio, pero no solo contigo mismo, sino con tu entorno y con la naturaleza. La medicina china no solo busca el equilibrio con uno mismo, sino con la naturaleza. ¿Por qué? Porque formamos parte de ella y tenemos que estar en armonía con todos los procesos naturales que ocurren dentro de ella. Cuando tomamos conciencia de que tú eres el jardinero de tu vida y que tu vida precisamente es tu jardín, tienes que cuidar tu jardín, tienes que protegerlo de esas adversidades, como si realmente tú estuvieras cuidando un jardín externo, tomando conciencia de qué cosas son las que pueden dañar ese jardín. Pero para darte cuenta de todo eso, hay que observar. Y el ser humano, sabéis que observa poco. Y a lo mejor observa a los demás, observa la naturaleza, pero lo más importante es observarse a uno mismo. ¿Cómo me están afectando mis emociones? Si lo que estoy comiendo me sienta bien o no. Escuchar, como dicen todos, no escuchar a nuestro propio cuerpo, escuchar a nuestra propia conciencia. Y para eso no hay otra cosa que observar qué está ocurriendo en ese jardín. Así que yo te hago esta pregunta ahora. ¿Conoces tu jardín? ¿Quieres convertirte en el jardinero de tu vida? Y la que me encanta es cuándo vas a empezar a hacerlo. Cuando se dice cuándo, ya si eso mañana, ¿no? Ya si eso después de vacaciones, ya si eso después de Navidad. Cuando una persona quiere conocer su jardín, su propio jardín, cuando uno quiere convertirse en el jardinero de su vida y encontrarse mejor con uno mismo y con todo lo que le rodea, ¿cuál es la respuesta al cuándo? Ahora. Uno no quiere esperar cuando sabe que tú tienes esa varita mágica para poder sanarte y para, al final, dirigir tu propia vida. Yo añadí este principio, estudié Reiki y ya sabéis y conocéis Reiki, los 5 principios, ¿no? De Reiki. Solo por hoy no te enfades, solo por hoy sea agradecido. Yo puse mi propio principio, solo por hoy observa, observar, observar tu cuerpo y veréis que en la medicina china, solo observando la cara de una persona, ya saca información de cuáles son los órganos que pueden estar afectados. Por supuesto, tocan el pulso, miran la lengua, miran el ojo y el shen, que es el espíritu, que es eso que, esa energía que se transmite a través de los ojos, a través de los gestos, a través del movimiento. Ese shen que mira a la persona y puedes conocer incluso su espíritu. Entonces, solo observar a través de la medicina china, qué es lo que vamos a ver.
Vamos a ver también qué es un jardín, ya que estamos hablando de los jardines, ¿no? Un jardín es un sistema dinámico autorregulado que transforma la luz del sol, que vamos a ver luego el yin y el yang. El sol es yang respecto al agua, el agua es yin respecto al sol, y todo eso lo transforman los tejidos vivos de la vegetación. Y dentro de ese ciclo que conocemos de las estaciones, la primavera, el verano, el fin de verano, hay una época que ya sabéis que es para brotar, ¿no? Otra para crecer, para madurar, recolectar, para abonar. Y a través de este proceso de transformación, el jardín se mantiene y se renueva a sí mismo de forma constante. Y esa interacción entre ese yin y entre ese yang es lo que permite precisamente brotar a la vida. El jardín va a estar sano cuando predominan esas condiciones de crecimiento fértil, ¿no? Y las plantas son lo suficientemente resistentes y resilientes, es decir, que se adaptan para tolerar la adversidad. Ya sabéis que siempre hay un periodo de sequedad, ¿no? Esa tormenta primaveral que pilla de sorpresa al jardín, o una plaga de insectos, o esos hongos que crecen cuando hay demasiada humedad. Entonces, el jardinero no hace que crezca el jardín, porque eso lo hace la propia naturaleza por sí misma, sino que el jardinero es ese aliado que prepara la tierra, que siembra la semilla, que riega, que arranca las malas hierbas, que lo cuida y por lo tanto, como hemos dicho, lo observa. ¿Cuál es el yin y el yang? Os pongo este texto que también me gustó del Neijing, que dice que el cielo fue creado como una acumulación de yang y la tierra fue creada como una acumulación de yin. El agua y el fuego son los símbolos del yin y el yang y son la fuente de energía y el origen de todas las cosas que hay en la creación. El yang asciende al cielo y el yin desciende a la tierra. Por lo tanto, el universo representa el movimiento y el reposo controlados por la sabiduría de la naturaleza. La naturaleza ofrece la energía para engendrar y crecer, para cosechar y almacenar, para terminar y comenzar de nuevo. Vais a ver que todo es un ciclo, todo es cíclico. Eso es lo que observaron los chinos en la naturaleza, que nada acaba, todo empieza, pero cuando acaba vuelve a empezar, como las estaciones de la naturaleza, primavera, verano, fin de verano, otoño, invierno, pero vuelve otra vez a la primavera, el día y la noche y el día. Ya sabéis, el nacimiento, la muerte, el nacimiento, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es antes? El huevo y la gallina. Todo al final se va moviendo, se va transformando el uno el otro. Este os sonará que sí, porque en las presentaciones de Healy se pone lo de las microcorrientes y las frecuencias. Bueno, pues este es el símbolo del yin y el yang. El yin se representa de negro, que ahora veremos en la oscuridad, lo femenino, lo húmedo. Y el yang es todo lo contrario, se representa con el blanco, es la luz, el movimiento, lo brillante, la energía, ¿no? Lo masculino. Pero fijaros que dentro del yin hay yang, hay un circulito blanco. Y dentro del yang hay yin, hay un circulito negro. Porque aunque todo esto es, vamos a decir, conocéis la dualidad, ¿no? Todo es dual, no puede existir el día sin la noche ni la noche sin el día, pero forman parte esa dualidad de una misma unidad. Es como si la unidad se volviera dual, pero en el fondo esa dualidad que aparentemente es opuesta, es complementaria. Se necesita la una y la otra para que se pueda desarrollar todos los procesos de la naturaleza, para que haya armonía y para que la Tierra esté estable. Pero no solo la Tierra, el universo, el ser humano, absolutamente todo. Aquí tenéis pues algunas cositas porque hay muchas, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, el yin, el femenino, el pasivo, la noche, el invierno, el oscuro, blando, curvo, redondeado. El yin, incluso en nuestros órganos que vamos a ver ahora, tenemos órganos yin y órganos yang, meridianos yin y meridianos yang. Aunque la mujer de por sí es yin respecto al hombre, la mujer yin también tiene yang dentro, tiene una parte, vamos a decir, masculina, activa de movimiento. Porque el yin y el yang hay que verlo desde el punto de vista, desde el observador. Porque aquí os he puesto un pequeño poema para que lo veáis, ¿no? Que para las ranas del estanque de un templo los tallos de loto son altos, pero para los dioses del monte un elefante es bajo.
todo depende del observador, ¿no? Desde dónde mire, porque es comparado una cosa con respecto a la otra. Entonces, todas las cosas tienen una naturaleza polar, como hemos dicho, masculino y femenino, día y noche. Por ejemplo, la parte, si nosotros delante de nosotros ponemos los brazos, es como nos estamos encogiendo, nos estamos tapando, y eso se considera el yin. Y sin embargo, nuestra espalda es el yang. Como decimos, las dos caras de una misma moneda. Entonces siempre vamos a comparar una cosa con respecto a otra. Por ejemplo, el sol es yang respecto a la tierra, que es más yin, pero la tierra, que hemos dicho que es yin, es más yang, por ejemplo, que la luna. Entonces ahí vamos a ir comparando y así lo vamos a ir entendiendo. Entonces, los órganos que os comentaba de nuestro cuerpo, los órganos, vamos a decir, compactos, son yin, son los que hacen la función de asimilación y almacenamiento. Por ejemplo, luego lo vamos a ver detenidamente, pero por ejemplo, el corazón, el bazo, el hígado, son órganos yin, porque almacenan, nuestros riñones son yin y almacenan nuestra esencia, nuestra energía, la energía de nuestro ancestro y nuestra propia energía. Es como la energía que también hemos heredado. Entonces hay personas que dicen, oye, pues yo he heredado una buena energía de mis padres, entonces pues tengo más larga, una vida más larga. Y no necesariamente es así. Yo pongo el ejemplo como cuando heredas, ¿no? Mucho dinero, mucho dinero de tus padres. Tú puedes heredar mucho, pero si luego no lo sabes gestionar y lo derrochas, al final no te dura nada. Es mejor tener poco y saber mantenerlo en el tiempo y saber gestionarlo que tener mucho y luego malgastarlo. Entonces, todo eso son esos órganos yin que almacenan, todo lo que almacena. Por eso la mujer también es yin, porque en el embarazo engendra. Los órganos huecos son yang y tienen esas funciones de digestión y eliminación. Por ejemplo, un órgano yang es nuestro intestino grueso, no solo porque es hueco, sino que además hace la función de eliminar, ¿no? A través de las heces. La vesícula biliar es otro órgano yang también. Los sistemas de órganos de la medicina china no son equivalentes, esto es importante de entender, a los órganos anatómicos de la medicina occidental. No son definidos por su o sea, cuando nosotros hablamos, porque hay gente que pregunta esto, ¿y si me extirpan la vesícula biliar? ¿Sigo usando el meridiano de la vesícula biliar con los puntos y haciendo acupuntura en esos puntos? Por supuesto que sí, porque aunque extirpen la vesícula biliar a nivel físico, al final la función de la vesícula biliar sigue estando presente. Entonces se trabaja el meridiano energético también de la misma manera que si la tuviera. Eso también es importante de entender. Tanto el jardín como el cuerpo humano son microcosmos de la naturaleza. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que el ser humano pertenecemos a la naturaleza. Lo micro forma parte de lo macro. Observando la naturaleza y entendiendo cómo se transforma la naturaleza, los chinos dijeron, si esto ocurre en la naturaleza, de alguna forma, si nosotros pertenecemos a ella, se tienen que dar los mismos procesos dentro de nosotros. Y eso es lo que hace la medicina china. Por eso nosotros tenemos, nuestro hígado es madera, nuestro corazón es fuego, nuestros riñones es agua. Incluso hablamos con factores climáticos. O sea, tenemos viento en hígado, tenemos sequedad en pulmón, tenemos humedad en bazo. Y la verdad es como entender ese desastre, ¿no? Que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, cómo tirando de esa cuerda podemos equilibrar toda la red de meridiano energético. Entonces, la Tierra, sabéis que tiene sus propios meridianos energéticos, tiene sus vórtices, sus chakras. Bueno, pues el cuerpo humano está envuelto y es atravesado por corrientes de chi. Como he dicho antes, el Reiki, ki, se traduce lo mismo, es la energía, ¿no? La energía vital. En China le decimos chi. Y todas esas corrientes de chi conectan y dan vida a todas las actividades que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo humano está sujeto a los mismos ritmos y a los mismos ciclos similares a los del jardín que habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son esos 5 elementos que los chinos observaron en la naturaleza? La madera,
el fuego, la tierra, el metal y el agua. La madera está relacionado no con un tronco de árbol, sino realmente al crecimiento de la vegetación. Puede ser un árbol, puede ser una planta. Y vieron que todas las características de la madera, ya digo, en función a su crecimiento, son precisamente estas. Siempre se eleva, crece y desbloquea, porque cuando las ramas de un árbol están muy fuertes, pueden hasta romper lo que está al lado, ¿no?, de esas ramas. El fuego, ya sabéis, observando el fuego, ¿qué hace el fuego? Pues siempre calienta y eleva también, asciende hacia arriba. La tierra, ¿qué hace la tierra? Produce la siembra, la recolección, por lo tanto sostiene a todos los que estamos en ella, ¿no? No solo las plantas, los animales, a nosotros mismos. Y además produce. El metal lo asociaron por las características de su pureza con la limpieza, con el drenaje. El metal, asociado, ya digo, a la medicina china, siempre va a limpiar y siempre va a drenar. Y el agua, ¿qué hace el agua? Siempre baja, enfría e hidrata. Así que esas son las características principales de esos 5 elementos que también nosotros tenemos internamente. Y aquí esto es lo que se llama, porque ahora vamos a pasar a explicar los meridianos y veis, para que veáis cómo le podéis sacar el provecho a Healy, ¿no?, con los meridianos y con los órganos. Entonces, es interesante entender que en la medicina china estos son los 5 elementos que hemos visto y hay un ciclo que se llama degeneración, es decir, un elemento genera al otro y luego hay otro ciclo que se llama el ciclo de control, es decir, unos elementos controlan a los otros. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillito, empezando por la primavera. Si solo observamos la primavera, ¿qué sucede en la primavera? Todo crece, hay mucho movimiento, es de color verde, por eso en la primavera lo asociaron a la madera, al elemento madera. Primavera, el elemento predominante es la madera y la madera la asociaron con el color verde porque en primavera es todo verde. Y el factor que predomina en la primavera es el viento. El viento es errático. Veis que no podemos predecir hacia dónde va, se mueve. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene fibromialgia, decimos que hay viento. ¿Por qué? Porque me duele aquí, ahora la rodilla, ahora aquí. Cuando tenemos dolores que van, que vienen, que cambian, decimos que hay viento interno. Luego veremos por qué ha sucedido eso. Pero ya nos da una señal, ¿no? Nos va dando información para poder hacer luego un diagnóstico. O, por ejemplo, los picores, cuando te pica, también es viento interno, o los tics, cuando hay tics nerviosos, todo lo que sean espasmos también musculares, indica que hay viento. Luego la madera, fijaros, ¿cuál es el elemento que le sigue? La madera, después de la primavera, viene el verano. Y en el verano, ¿qué se observa? ¿Cuál es el factor climático que hay? Calor, hace calor. Entonces lo relacionaron con el fuego, con el elemento del fuego, por las propiedades que hemos dicho, ¿no?, que eleva, que calienta. ¿Y con cuál sería el color? Este es muy facilito. Lo mismo que la madera es verde, el fuego es rojo. Por eso cuando veas a una persona con la cara totalmente roja, pero no con chapetas, sino con la cara totalmente roja, podemos ver que puede haber patologías relacionadas con el corazón. Todo lo que nosotros veamos en la cara, en el fuego, o por ejemplo, la afta sangrante, cuando hay sangrado de nariz, todo, la fiebre, eso indica que hay calor interno. Entonces, la madera, fijaros, si yo quiero tener más fuego, que haya más llamas, ¿qué elemento tengo que tirar de él? Pues la madera. Si yo echo más madera al fuego, el fuego eleva más las llamas. ¡Otto! Después del fuego, después del verano, ¿cuál es la estación que le sigue? Pues el fin de verano. Y el fin de verano lo asociaron al elemento tierra. Habíamos dicho que ¡Otto! produce, que sostiene. Y el factor climático es la humedad, es cuando hace más humedad. Luego esto lo vamos a asociar a nuestro órgano interno y a los meridianos. El fuego, ya sabéis, cuando se apaga, recogemos las cenizas, ¿no? Vamos a decir que eso va a tierra. Y luego, después del fin de verano, que viene el otoño. Y el otoño lo relacionaron con el metal. ¿Por qué? Porque observáis que en otoño se caen las hojas, es
como que hay más limpieza, ¿no? Como que todo se purifica. Y entonces, pues las propiedades del metal, que es purificación, drenaje, lo asociaron con esta estación. Y es donde hay más, ya digo, más sequedad. Luego, este elemento de metal da lugar al agua. Por eso el metal lo podemos relacionar también con las gemas, con las piedras, con los minerales. Por eso decimos el agua mineralizada, porque el metal con esas propiedades de drenaje y de limpieza y pureza le da esa energía al agua. Y el agua, sabéis que hemos dicho que es fría, que desciende, que es húmeda, lo asociaron al invierno por la característica de fría. Entonces el invierno está relacionado con el elemento agua, el frío, y al final ese agua es el que da lugar a la madera. ¿Por qué? Porque el agua riega de nuevo, ¿no? Esos vegetales, esos árboles, todas las plantas y hace que el ciclo se vuelva a generar. Hemos dicho verde, rojo, lo digo por si lo queréis saber, amarillo, la tierra amarillo se representa con ese color. O sea que si nosotros vemos por las personas con la cara como amarillenta, pues pueden tener patologías del elemento tierra. El metal es blanco, las personas con la cara totalmente blanca, blanca, pueden ser patologías de pulmón, aunque ya digo, hay que hacer evidentemente un diagnóstico más completo. Y luego el agua es el color negro. Si veis personas que tienen las ojeras totalmente negras, eso puede indicar patologías de riñón. Y esto siempre tiene que estar generándose. Si se rompiera el ciclo, se rompería la vida. Si se rompe la vida de la naturaleza, se rompe nuestra propia vida, porque hemos dicho que pertenecemos a ella, ¿no? Y vamos en armonía con ella. Y además hay otro ciclo que os decía que se llama el ciclo de control. Este es facilito de entender porque imagínate, si la madera, yo echo demasiada madera al fuego y hay demasiado fuego, ¿cuál es el elemento que puede controlar al fuego? Solo hay un elemento que puede controlarlo y ese es el agua. Es decir, el agua controla el fuego. Cuando el fuego está en exceso, tiramos de agua. Ahora, ¿qué sucede si echamos demasiada agua? Si echamos mucha agua, el fuego puede llegar a apagarse. Entonces, si se apaga, tampoco nos interesa, porque si no hay fuego, ya no hay ciclo de generación. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona de la medicina china, es mantener siempre el equilibrio. O sea, si hay un exceso de fuego, tiramos de agua. Que hay un exceso de metal, pues tiramos de fuego. Siempre buscamos esa compensación entre uno y otro. Por ejemplo, el fuego derrite al metal. Esta también es fácil de entender, la tierra y el agua, ¿no? Porque cuando hay muchísima agua, ¿cuál es el elemento que puede parar el agua? La tierra. Por eso se construyen los diques, ¿no? Para poder parar el agua. Pero si echamos demasiada tierra al agua, la enterramos y nos quedamos sin agua. Entonces tampoco puede ser así. ¿Vale? Entonces esto es, vamos a decir, todo, la esencia, la esencia de la medicina china. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir pantalla y os voy a poner todos los órganos para que podáis aplicarla, os voy a decir las emociones que afecta a cada uno, cuál es el fuego representado con nuestros órganos internos, para que así se vea un poquito mejor. Así que voy a compartir la pizarra. Y vamos a ponerlo aquí. Mirad, hemos dicho que tenemos órganos yin y órganos yang. Entonces vamos a poner aquí los órganos yin. Entonces el órgano yin que tenemos, hemos dicho que en la primavera, voy a ponerlo aquí, hemos dicho que se relaciona con la madera, con el elemento madera. La madera es nuestro hígado, que es el órgano yin, lo voy a poner así que se ve mejor, y conecta con la vesícula biliar, que es el órgano yang. Por eso había explicado previamente lo del yin y el yang. O sea, todo lo que son nuestras, vamos a decir nuestras vísceras, para entendernos mejor así en Occidente, todas nuestras vísceras son yin y todas nuestras entrañas son yang. Lo que engendra yin, lo que expulsa y mueve,
yang. ¿Cuál es la emoción que afecta, que perjudica o que puede ayudar? Porque ya digo, nada es bueno, nada es malo, todo tiene que estar en su equilibrio. Pero la ira, el enfado, sobre todo la ira, es la frecuencia de la energía que afecta al hígado y a su pareja. Ya digo, esto es como, aunque todos los meridianos están conectados con todos, que ahora también lo vamos a ver, esto es como una pareja que se influyen directamente. Si hay patologías de hígado o hay problema en hígado, afecta más directamente a su pareja, que es la vesícula biliar. Hemos dicho también que el color verde, incluso los sabores, porque el chi, como hemos dicho, todo energía, nuestra emoción energía, nuestros pensamientos energía, lo que comemos energía, también esa energía que comemos a través del alimento, según el sabor, afecta a unos meridianos o afectan a otros. Entonces, todo lo ácido, todo lo que sea ácido, puede afectar siempre, si abusamos, puede hacer daño al hígado y a nuestra vesícula biliar. Luego, otra cosa que os quería comentar para que lo uséis con Gili es en primavera. ¿Veis que en primavera se hacen muchas desintoxicaciones hepáticas? Bueno, pues con Gili podríamos aprovechar. Ahora estamos en primavera, pero ya casi entraremos en verano. Pero en la primavera vendría bien poner el programa dentro de Meridiano Energético, el del hígado y el de la vesícula biliar, porque es pareja. ¿Para qué? Para darle la energía, para preparar en la primavera y que nuestro hígado esté lleno de energía, que esté equilibrado. Entonces, ayudamos a los órganos que precisamente rigen o se rigen más en primavera por ser madera. Luego, ¿cuáles son los órganos que podemos tratar en medicina china relacionados con la madera? Pues los ojos se llaman la ventana, es como el órgano sensorial que conecta, o sea, con el hígado. Entonces, si tenéis, por ejemplo, problemas de ojo, pues podéis acordaros del hígado, ¿vale? Porque conecta directamente con ese órgano. O los tendones, cuando tenéis problemas de tendones, podéis usar también hígado porque regula la energía de ellos. Así que esto también es importante que lo podáis usar. Luego voy a borrar para casi poder seguir pintando. Luego de la primavera hemos dicho que pasamos ya al verano. Y el verano habíamos dicho también que era, vamos a ponerlo aquí, verano, el elemento, habíamos dicho que era el fuego. Fuego, el color, el rojo. ¿Y cuáles son los órganos yin y yang? El corazón, que es el órgano yin, y luego tenemos el intestino delgado, que es el órgano yang. Esta es la pareja. ¿Cuál es la emoción, la energía de la emoción que afecta al corazón o al intestino delgado? La alegría. Y decimos, pero si la alegría es positiva, ¿cómo va a afectar al corazón? La alegría en exceso, que es ya euforia, acaba afectando a la energía del corazón. La alegría en exceso es dispersa. De hecho, tú intentas a una persona que esté eufórico, que se concentre, que estudie, que haga un trabajo. Una persona que está eufórica está dispersa y esa dispersión acaba afectando al corazón. Eso se ve también en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando el gol de la euforia, infarto, infarto al corazón, o de esa alegría, ese subidón, ¿no? De energía directamente y a su pareja también, le digo al intestino delgado. Luego el sabor es el amargo. El amargo en exceso perjudica al corazón, pero también su insuficiencia, vamos a llamarlo así, también puede dañar al corazón. Por eso sería recomendable tomar todos los sabores, todos los elementos para que todo estuviera en equilibrio. ¿Y cuáles son los órganos que podemos trabajar con Gili? Por supuesto, cuando entre el verano, trabajamos esos órganos, corazón, intestino delgado, para ponerlos en su energía. Pero imaginaros que ya tenemos patologías de corazón. ¿Cómo sabemos que hay fuego?
como hemos dicho, pues con fiebre, ¿no? Si yo tengo fiebre, tengo la cara roja, tengo calor, tengo llagas o aftas sangrantes, eso indica pues también fuego, ¿no? O calor. O rojez en la piel, que se ven rojas, eso también indica. Si encima yo ya me indica mi cuerpo que tengo calor interno y además me pongo de rojo, digo, mira, me voy a poner un jersey rojo y me pongo de rojo y encima estoy en verano y encima abuso del amargo, pues todavía aumentan más esos síntomas. Entonces, por eso hay que saber, ¿no? Decir, pues si tengo calor, tengo que enfriar. Si tengo frío, tengo que calentar. Si hay humedad, tengo que drenar. O si hay sequedad, pues tengo que regar, ¿no? Acordaros del jardín, siempre observar y buscar el equilibrio. Entonces, esto os voy a poner aquí, que es la lengua. Por eso, por ejemplo, las personas que le dan quimio o radioterapia, eso es calor, eso es fuego, eso quema. Entonces, por eso a muchos que le dan quimio les salen muchas llagas, tanto en la lengua como incluso, bueno, internamente. ¿Por qué? Porque eso estás metiendo todavía más. Entonces, todo lo que sea la lengua está indicado con el fuego, ¿vale? Con el corazón. Es como si dijéramos su órgano sensorial. Y todo lo que son los vasos sanguíneos también está relacionado con el corazón. Bien, yo creo que de aquí no se me olvida nada, fuego, corazón, alegría, las emociones y lo que podemos trabajar. Perfecto. Luego, después del verano, ya vamos a pasar al fin de verano. Y hemos dicho que en el fin de verano, ¿cuál es el elemento? Según la medicina china, la tierra. Entonces, vamos a poner aquí, fin de verano, y el elemento, la tierra. La tierra, ¿cuál es el factor climático? La humedad. Es cuando hay más humedad. ¿Y cuáles son el órgano yin y yang asociado a la tierra? Nuestro bazo, que es el órgano yin, y el estómago, que es nuestro órgano yang. Bazo-estómago. Esto es importantísimo. Fijaros que esta pareja es la que hace, porque luego cada órgano evidentemente tiene sus funciones, pero aquí en una hora no nos da tiempo a explicar todo esto. Pero esto es interesante porque el bazo y el estómago son los encargados en hacer la transformación de los alimentos, es decir, cuando comemos, una vez que hemos comido, empiezan a entrar en función el bazo y estómago para transformarlo. Entonces, precisamente para hacer esa transformación necesitan energía, necesitan calor, necesitan fuego para poder hacer la transformación. Y nosotros en Occidente, bueno, normalmente lo que hacemos es que, fijaros en China, en Oriente, siempre comen con algo caliente, hasta el agua se la toman caliente, sopa caliente, terminan con una infusión caliente, incluso licor, el licor de lagarto, ¿no? Que es fuego que calienta. ¿Por qué? Porque eso favorece la digestión, porque necesita calor para hacerlo. Entonces toman cosas calientes, incluso el picante, para poder hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros, ¡hala, venga, agua fresquita, una cervecita ahí mientras comemos, ¿no? Y encima terminamos con un helado. Pues entonces eso lo que hace es ¡bam! O sea, es como si la olla que necesita ese fuego, pues se apagara con el frío. Entonces por eso se hacen las digestiones lentas, o se generan gases, o se hincha la tripa, ¿no? Porque no se puede hacer bien esa transformación. Entonces recordad que para hacerlo bien, pues cosas calentitas y evitar las cosas frías en el momento, ya digo, de la comida. Luego, ¿cuál es la emoción que afecta al bazo estómago? La preocupación. La preocupación o la reflexión, pensar demasiado, darle mucha vuelta a la cabeza, que eso lo hacemos todos mucho, acaba afectando al bazo estómago. Pero no solo reflexionar, sino incluso estudiar. Por eso ellos cuando estudian, están estudiando, tonifican bazo, dan energía a bazo porque ya saben que están estudiando. Entonces la calabaza, os lo digo, es un gran tonificante para el bazo. Así que cuando estéis pensando mucho, estudiando, tenéis pipas de calabaza o crema de calabaza que veréis cómo se nota un montón. O, ya sabéis, tonificar con Gili, le dais al programa, al bazo y al estómago. Luego en la humedad,
porque luego cada factor climático tiene sus características, ¿no? Entonces, la humedad, ¿cómo sería nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos saber si tenemos humedad interna? La humedad es pesada. Por ejemplo, hoy yo me he levantado con una presión en la cabeza y me he levantado totalmente que no podía mover mi cuerpo, me sentía pesada, era como, uff, me costaba trabajo, ¿no? Que de hecho se puede relacionar incluso con la apatía, con la desgana, y eso es porque hay humedad. Y de hecho cada vez que llueve, aquí como vivo en Almuñécar, en un pueblo costero, pues claro, si encima llueve, pues la humedad que ya hay externa más la lluvia, todavía hay más humedad. Entonces, si esa humedad penetra dentro de ti y se convierte en humedad interna, eso se puede convertir en lo que hemos comentado, en esa pesadez. Esa humedad interna puede generar al final edemas, cuando hay edemas, o cansancio en las piernas, podemos decir que hay humedad interna y es lo más difícil de quitar. Por eso los chinos escupen tanto, que yo la primera vez que lo vi decía, madre mía, están todos escupiendo, qué asquerosidad, ¿no? Pero claro, ellos decían, no, es para quitar la humedad interna. ¿Por qué? Porque si la humedad se queda en el cuerpo, luego, para poder equilibrarlo es lo que cuesta más trabajo, porque el frío, cuando hay frío interno, con los puros, con la moxa, calienta y enseguida entra en calor. O cuando hay calor, enfría, pero la humedad cuesta trabajo. Entonces, bueno, pues cuando sintáis humedad, equilibrar. Por ejemplo, hoy hay humedad, pues, ¿qué he hecho? Tomar arroz. ¿Por qué? Porque el arroz es secante. Por eso en la playa, ¿no? En los saleros, echan granitos de arroz. ¿Para qué? Para que el arroz absorba la humedad de la sal y pueda salir, ¿no? Entonces, pues vais compensando. Acordaros que como estamos formando parte del macro, si en el macro observamos lo que está sucediendo, compensamos internamente para que no nos provoque un desequilibrio interno. Luego, el bazo y el estómago, bueno, habíamos dicho, si lo queréis, el color también para recordarlo, que era el amarillo. Y el sabor, el dulce. ¿Qué significa esto? Que abusar del dulce, tomar mucho dulce, acaba afectando al bazo y al estómago. Abusar. Luego, los órganos, la boca. Lo que es la boca, cuando salen boqueras, lo que llamamos boqueras, ahí ayudamos al bazo. Poner bazo para cuando salgan este tipo de pupitas alrededor de la boca. También los músculos. Cuando hay problemas musculares, tonificar el bazo estómago. Lo mismo que el hígado eran los tendones, el bazo son los músculos. Y a ver si hay algo que se me pase por aquí. No, creo que ya está todo. Bien, luego de fin de verano ya pasamos al otoño. Y el otoño habíamos dicho, a ver, aquí. Habíamos dicho que era el metal, ¿verdad? Por sus funciones de pureza, de limpieza. En otoño las hojas se caen. ¿Y cuáles son los órganos yin y el yang? Nuestro pulmón, que es el órgano yin, y el intestino grueso, que es nuestro órgano yang. ¿Y cuál es la emoción que afecta al pulmón intestino grueso? La tristeza. Eso lo digo, ¿por qué digo las emociones? Porque si estáis trabajando con una persona que está constantemente triste, o tú, ¿no? Que tienes, pues, con más constancia esa tristeza, pues ponte el programa de pulmón, porque va a ayudar a equilibrar la energía de la tristeza. Y el elemento, el sabor, sería el picante. Por eso veis que cuando tomáis un poco de picante, como que se despeja la nariz y se abren, ¿no? Como los pulmones, porque el picante ayuda a los pulmones. Pero abusar del picante lo perjudica. Y luego los órganos que, bueno, el color es el blanco, para que lo sepáis. Y luego los órganos, sería la nariz, que es su órgano, su ventana, conecta pulmón con nariz. Y luego todo el tema de la piel. Esto es muy importante. Cuando haya problemas de piel, poner pulmón. Yo que sé, cualquier cosa,
lo que se ocurra, hasta impureza, granitos, picores, rojeces, psoriasis, todo lo que sea, aunque luego ya digo, hay que hacer un diagnóstico más profundo, pero lo digo para que os sirva de base, que ya pues podemos empezar con esto. Em, ¿Y qué más? A ver si me faltaba por aquí algo. Ah, la sequedad, ¿vale? El factor climático es la sequedad. Mucha sequedad acaba afectando a nuestros pulmones. Y ya nos queda por último el invierno. Y el invierno, habíamos dicho que el elemento es el agua, porque el agua es fría, desciende, húmeda, es yin también, respecto al fuego, que es yang. Entonces ponemos aquí el invierno y dentro del invierno lo representamos, como habíamos dicho, con el elemento agua. ¿Y cuáles son sus órganos? Yin y yang. El riñón es el órgano yin y la vejiga es el órgano yang. ¿Y cuál es la emoción que acaba afectando a ellos dos? El miedo. Así que cuando conectéis con momentos de miedo, si estáis viviendo una época, una etapa de miedo, ¿no? Pues podéis poneros el meridiano de riñón. Luego, el negro, el color, el sabor, el salado. Y luego, ¿con qué conecta? Vamos a decir de órganos, ¿no? El riñón con los huesos, o sea, problemas de huesos, cualquier tipo, poner el riñón. Dientes también, podéis poner el riñón. Pues yo qué sé, mm, podéis poner también, porque es que lo que pasa es que eso era complicado un poquito porque, por ejemplo, la cistitis puede ser, muchos piensan que es de riñón, que también puede estar involucrado, pero le podemos poner también porque cuando hay cistitis con dolor, también es humedad y calor y podemos ayudar también con el bazo, ¿no? Entonces, viendo los síntomas que tenemos, acordar, observando, pues nos pueden dar pistas de un órgano o poner 2 o 3 órganos para poder también ayudar a todo eso. Así que, y os pongo también esto que es útil, que son los oídos. Entonces, el dolor en el oído interno, tinnitus, podemos poner el riñón porque es su ventana, es con lo que conecta. Y así pues se alivia también o se trabaja energéticamente el oído. Y luego me faltaba, por deciros esto, para que veáis cómo también se conectan. Como habíamos dicho, el chi, que está manifestado de muchas maneras, pues circula por nuestros meridianos energéticos, esos canales energéticos, junto también a la sangre, ¿no? Entonces, si esto es un meridiano energético, cada meridiano energético empieza y acaba en un punto. Donde acaba ese meridiano energético, empieza otro meridiano energético, donde acaba ese, empieza otro. Esto es solo un dibujo, realmente no es así, porque hay muchísimos meridianos y muchísimos puntos de acupuntura, pero es para entender un poco esta parte. Entonces, estos puntos que conectan un meridiano con otro se llaman los puntos pozo, que son los puntos más energéticos que tenemos. Cada meridiano pues, corresponde a esos órganos que hemos dicho. Tenemos el meridiano de riñón, el meridiano de bazo, de vesícula biliar, están todos conectados con todo, aunque ya hemos visto que cada uno tiene su pareja yin con respecto a su otro yang, ¿no? Como que conecta el interno con el externo. Pero en el fondo todos están conectados formando una red energética desde la cabeza hasta nuestros pies. Y la energía circula por ese canal energético. Cuando la persona, bueno, más bien cuando la energía, ese concepto sabido por todos, ¿no? Para que haya vida, tiene que haber movimiento. La energía tiene que estar continuamente moviéndose. Entonces, cuando hay movimiento, hay vida. Cuando la energía se empieza a estancar, podemos decir que se empieza a enfermar o que empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, si esta energía que circula por los meridianos energéticos está fluyendo sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo
de obstáculo, podemos decir que la persona está saludable porque hay movimiento energético y no hay estancamiento. Es como la fuente, las fuentes que tienen el agua, que cuando la enchufamos y el agua está en movimiento, ¿verdad que nunca se pone mala? Cuando el agua está todo el rato corriendo y hay movimiento, no se pudre. Ahora, si desenchufamos la fuente y dejamos ahí el agua estancada durante muchos días, el agua empieza a ponerse mal, ¿no? Se pudre, empieza a oler. ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento. Entonces, por eso es importante no solo, evidentemente, trabajar nuestro equilibrio emocional y encontrar las causas de nuestros problemas, sino observar también lo que comemos. Porque a lo mejor, si nosotros comemos, imagínate, si yo ya, como os he contado el ejemplo de que esta mañana ha amanecido con mucha humedad y además yo tengo humedad interna y además abuso, por ejemplo, de la leche. La leche genera mucha humedad, entonces genera más moco. Y afortunadamente ya hay médicos occidentales que cuando los niños empiezan a tener, se resfrían y tienen mocos, le dicen, no le des lácteos, no le des... ¿Por qué? Porque saben que genera más humedad, más flema. Entonces, pues hay alimentos que nosotros estamos comiendo, el dulce genera también mucha humedad. O la pimienta negra, ¿no? Pues genera calor. Pues cada cosa, acordaros como he puesto en la pizarra, también cada órgano conecta con sus sabores. Entonces, si imaginaros que aquí se encuentra un bloqueo energético. Un bloqueo energético simplemente es energía densa que no se mueve. Entonces, si aquí está circulando la energía y sigue pasando por aquí, y aquí se encuentra un bloqueo, ¿qué pasa? Que empieza aquí como a estancarse también la energía y empieza a pasar muy poquita energía al siguiente meridiano. Entonces podemos decir que este meridiano de aquí está en exceso de energía y que este meridiano de aquí podría estar en insuficiencia de energía, ya que no le llega la suficiente en eso que habíamos visto de la transformación de los 5 elementos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en medicina china? Si aquí hay un exceso, dispersar, quitar. Y si aquí hay una insuficiencia, tonificar, dar energía. ¿Para qué? Para que se vuelva a equilibrar ese sistema energético. Y por supuesto, trabajando con acupuntura para, vamos a decir, dispersar, picotear, para favorecer de nuevo el movimiento de la energía. Así que si nosotros vamos tomando también conciencia de esos meridianos y nos los vamos poniendo, como no tenemos que saber si tenemos que tonificar o dispersar, pues simplemente nos lo vamos a poner y vaya a ver cómo la energía va a empezar a fluir y ayudarnos a cualquier bloqueo que pueda haber, si trabajamos también con las emociones, a poder aliviarlo. Bien, no sé si hay alguna duda, Roberto, Fran, si me queréis pasar alguna preguntita o cualquier cosita que me queráis decir, ahora es el momento para ello. Sí, simplemente quien quiera preguntar algo, pues puede abrir el micro, hacer la pregunta Eso. y Perfecto. cerrarlo. Pues si hay alguna preguntita. May, una pregunta. Sí. En relación al tema de cuando dices que pues si hay en exceso o hay en defecto, cuando se pasa el programa con el Gili, el programa de los meridianos, ¿podría tener algo que ver con los porcentajes? Cuando está un porcentaje muy bajo o está un porcentaje muy alto. El porcentaje más alto y más bajo es la resonancia. Entonces, es cierto que cuanto más alto, más resuena, que puede coincidir que sea el más prioritario, pero lo importante es la resonancia. Es el ejemplo como cuando, imagínate que yo me compré un libro hace 7 años y que lo leí y que dije, wow, no me resuena nada de lo que estoy leyendo y lo dejé aparcado. Y ahora resulta que después de 7 años lo vuelvo a leer y digo, anda, me resuena ahora la información. ¿Por qué? Porque he ido evolucionando, pero la información del libro es la misma. Es exactamente igual, no es que antes fuera falsa y ahora es cierta, sino es la misma información, pero ahora resueno más con la información y me abro a recibir esa información y a integrar la información para poder ponerla en práctica. Pues los meridianos es lo mismo. Si te sale un porcentaje más alto,
es que en ese momento estás resonando más, es decir, estás más abierta a poder integrar esa frecuencia. Cuando sale un porcentaje más bajo, vamos a decir que no resuenas, pero no es que no lo necesites, porque lo mismo, el que te sale de porcentaje más bajo es el que más necesita y ahí es donde está la causa y el origen. Pero tú no estás como abierto, no estás en la misma frecuencia para poder recibirlo. Entonces ahí vendría bien, bueno, se puede trabajar de muchas formas, pero sí tener en cuenta este concepto, que hay personas que dicen, es que el riñón me ha salido solo en un 10%, eso es que no lo necesito. No, a lo mejor lo necesitas más. Entonces siempre daros las frecuencias para poder equilibrar. Y sobre todo si tienes síntomas, por ejemplo, riñón, tienes miedo, encima tienes frío interno, encima, pues, yo qué sé, te duelen los huesos, cosas relacionadas con el riñón, úsalo, aunque realmente el porcentaje te dé bajito, porque a lo mejor es que, ya digo, no estás resonando, pero sí lo necesitas. No sé si te he contestado a la pregunta, Cristina. Sí, perfectamente. Ya veo que no necesariamente tiene que ver con el tema del exceso o el defecto, sino que simplemente es, pues eso, Eso el es, personal. porque los meridianos de Healy lo que van a hacer es, porque no he puesto el corazón, perdón, el verano, que es fuego, que hemos dicho que regula el corazón y el intestino delgado, también regula el pericardio y el triple recalentador, que son 2 meridianos más de medicina china. Pero no lo he dicho porque al menos yo en los meridianos no he visto el triple recalentador y por eso no lo he dicho. Porque hay meridianos, por ejemplo, Renmai y Dumai, que son 2 meridianos que nos cruzan así, tampoco vienen en Healy, ¿no? Entonces, yo creo que están relacionados, pues lo mismo que viene otros meridianos que es el sistema de nervios o que viene el meridiano nervio, que claro, no existe en medicina china un meridiano que se llama meridiano nervio, pero sí están hechos porque están resonando con esas frecuencias, según lo que nos vaya pasando y con lo que en All Program nos vaya detectando. Vale, gracias. A ti. Una pregunta. Sí. ¿Es necesario tener conocimiento de medicina china para aplicar este programa o simplemente intuye el sistema, sabe dónde tiene que actuar? Sabe dónde tiene que actuar, porque por eso tenemos ese maravilloso All Program, ¿no? De que tú te lo pones o te testas. Por ejemplo, mira, me voy a testar meridiano 1, me voy a testar meridiano 2. Y lo que te salga, pues simplemente te lo pones. O sea, no necesariamente hace falta saber medicina china, evidentemente, para hacerlo, porque Healy lo hace todo, ya sabéis, ¿no? Pero si tú además conoces y tienes un poquito más de información, pues le puedes sacar más provecho. Sobre todo a eso que os comentaba, ¿no? Pues por ejemplo de las emociones, pues ya sabes que cuando una persona vibra en una frecuencia emocional, le podemos ayudar con su meridiano y su órgano correspondiente. Pues tristeza, pues pulmón, miedo, riñón. Los 5 elementos, que estamos empezando la primavera, vamos a ponernos hígado, que estamos llegando a invierno, vamos a ponernos riñón, porque el invierno es como hay un proceso de entrar dentro de nosotros, ¿no? Por eso es como todo se inverna, ¿no? Es como todo entramos, el momento de meditar, de entrar en nosotros. Y entonces, pues ahí ayudaría mucho el riñón, porque ataca el frío, ataca, ya sabéis, en invierno el frío, pues hay más lumbalgia, hay más dolores, ya sabéis, ¿no? En esa zona, ¿no? De la parte baja de la espalda, porque el frío ataca más a los riñones, porque es un factor climático en esa estación. Igual que el calor. Ahora que vamos a entrar en verano, el calor provoca más infarto, ya sabéis, acelera el corazón, puede haber más taquicardia. Entonces, pues hay que, si conocemos eso, además, pues le sacamos muchísimo más provecho. Podemos hacer más cosas, igual que con los colores. Yo cuando uso los chakras en el programa de Aura, pues si quiero trabajar un órgano concreto, un meridiano concreto, pues le pongo su color correspondiente. Incluso grabo la información del sabor, de algo amargo, de algo ácido, de algo picante. Y bueno, pero esos son experimentos míos, ¿no? Que como sabéis, tiene un mundo infinito de posibilidades y bueno, me gusta experimentar. Pero sacarle todo ese jugo, ¿no? Lo que hemos visto y con los órganos correspondientes. Hola, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, ¿cómo trabajamos con Healy y la medicina tradicional china
la compensación de las consecuencias que nos produce la radiación electromagnética, el daño que hace en nuestro cuerpo, todo esto, ¿cómo se puede trabajar desde la perspectiva de la medicina tradicional china, tanto con Healy como con otras cosas, no sé, equilibrio de alimentación o bueno, a ver qué me contestas. Sí. A ver, nosotros tenemos lo que se llama el Wei Qi, que es nuestro sistema de defensas, pero eso es como nuestra barrera de protección frente a esas adversidades. Y esa es la energía de pulmón. O sea, el tonificar el pulmón, coger el pulmón, es como si dijéramos el pulmón es nuestra defensa, es lo que nos defiende. Entonces, si fuera en ese sentido, para subir pues eso también nuestro sistema de defensas, protegernos frente a eso, yo usaría el pulmón, pero desde luego con respecto a la protección tenemos un programa específico que ya sabéis que es de protección, que ese es perfecto porque trabaja el eléctrico, electromagnético, a nivel celular, a nivel de todo, el pantallamiento energético, la geopatía. Entonces yo cuando quiero trabajar de protección, sí que no lo uso con la medicina china, sino que me voy al paquete correspondiente de protección. Ahora, si es para las defensas, ya digo, para subir nuestro sistema de defensa y protegernos el pulmón, que es el que trabaja la medicina china. Me refería al electromagnetismo, a las consecuencias negativas de los aparatos, las redes, las antenas 5G, todas estas cosas. Eso, ya digo, el programa de protección, porque la medicina china no es equilibrar todos los meridianos. ¿Sabes? Cuando tú estás alto, tú estás en equilibrio, tú estás bien, pues evidentemente menos te distorsiona, pero es que eso es inevitable. O sea, aunque tú tengas tu energía muy equilibrada, si te sometes frente a esa radiación externa, no hay así nada a nivel medicina china que pueda protegerte frente a eso. Vale, por gracias. eso ya te digo que hay mejor los programas de protección en todo caso. Muchas gracias. Hola, yo también quería preguntar. Hola. Sí, sí. Hola, quería preguntarte a qué crees tú que pueden estar haciendo referencia con el meridiano de órganos. ¿Podría ser el RENAI que desde ahí, desde la columna, toda la parte de atrás, se accede a todos los órganos por el sistema nervioso? O es que no se me ocurre. Me he perdido la primera parte porque había ruido y no te he logrado entender la primera parte. Vale, quería preguntarte a qué crees tú que hacen referencia con Healy con meridiano de órganos. Yo creo que meridiano de órganos, ya digo, eso no es un meridiano, claro, en general. Yo creo que lo que hace es equilibrar todo el sistema de órganos. Por lo que he podido yo testar y chequear, porque ya digo, no hay un meridiano específico que se llame así. Pero por lo que yo pude, es como la conexión y el equilibrio con todos los órganos en general, con las vísceras y las entrañas. Se me ocurrió pensar si podía ser el REMAI, pero como viene el de vejiga, porque como desde atrás llegamos a través del sistema nervioso a todos los órganos, digo, se está refiriendo a este órgano, a este meridiano de atrás. Pero claro, luego ves que viene el de vejiga y dices, pues entonces no, porque se duplicaría, ¿no? Hola May, buenas noches. Hola Mariló. Mira, soy Mariló. Mira, quería preguntarte, por favor, desde la medicina china, ¿cómo se tratan los problemas degenerativos en el cerebro? Pues es que ahí ya tendríamos que hacer, mira, todo lo que es cerebro, médula espinal, médula ósea, eso lo gobierna el riñón. Pero claro, habría que hacer, ya digo, un diagnóstico completo para ver cuáles son todos los órganos implicados. Porque esto es como si dijéramos el que se manifiesta, ¿no? Pero luego la raíz puede venir de otro. Ya habéis visto que está todo conectado, todo da lugar a otro. Entonces tenemos que encontrar dónde está esa causa, en qué órganos ha empezado a producir el problema. Porque a lo mejor yo tengo un dolor de cabeza, pero a lo mejor me viene de como decimos, ¿no? Del tobillo. Entonces tenemos que encontrar eso. ¿Y eso pero cómo sí que lo hago? ¿Cómo lo encuentro? según tienes que ir testando, tienes que ir. Ya, yo sí que te digo que el cerebro, la médula, todo eso lo gobierna. O sea, el meridiano que deberías de poner es riñón. El riñón. Vale. El riñón porque es el que trabaja más directamente eso. Sí, vale, pues muchas gracias, May. A ti. Mira, quería hacerte otra pregunta con respecto a los puntos pozo que has dicho. ¿Has experimentado por ejemplo, poner los parches ahí cuando has observado algún desequilibrio?
Los parches, sí, yo he visto que los parches los puedes poner en diferentes puntos de acupuntura. Sí, no, te preguntaba porque como yo no trabajo, yo de medicina china no sé nada, pero se me ocurre pensar que quizás para equilibrar un meridiano con más seguridad o con más fuerza, más efectividad, se podría poner en estos puntos pozo que has hablado. Esto sí podría ser de interés. Sí, lo que pasa es que los puntos de acupuntura como tales no están reflejados, o sea, vienen lo que es el meridiano entero. No, me refería desde microcorrientes. Apoyar el trabajo con microcorrientes. Sí, poner el parche, sí. No, la verdad no lo he probado, ¿eh? Yo no lo he probado. Pero creo recordar que en algunos programas sí que te indica que te lo ponga en ese punto. Sí, algunos puntos, sí. Lo mismo que he visto lo del Healy Watch y todo eso, la verdad que yo eso no lo he probado porque yo no tengo el reloj, entonces no lo he probado, que a lo mejor, es que he visto por ahí que dicen que en los de Watch sí viene el triple recalentador. Sí, yo me refería a los de programa rosa, que ahí yo al menos no lo he visto. Ni sí, al base del Resonance, sí. Claro, en el Resonance seguro, pero en lo otro de las microcorrientes no, yo al menos no lo he visto. Pues nada, lanzo la sugerencia que para la próxima vez nos digas dónde están situados esos puntos pozo. Sí, eso lo podemos... Punto importante para experimentar porque me llama la atención. Sí, hay puntos que son importantes en la acupuntura, que son puntos clave. Por ejemplo, uno que no lo he experimentado, ya digo, con Healy, pero sí es muy utilizado, que es el IG4, que está aquí. Y es que se usa para dolores de cabeza, para dolor de muela, o sea, es que por ejemplo, hay puntos que sí se pueden ver, que son básicos, que te sirven para muchas cosas, o el punto de 36, que es del estómago, para regular las digestiones, Entonces sí que ahí podríamos probarlo. Sí, pues genial. Yo es que como no lo uso a nivel presencial, porque no hago lo que son tratamientos presenciales, pues la verdad que no lo he probado todavía. Pero es cuestión de probarlo, claro que sí. Muchas gracias. A ti. Hola, buenas noches, May. Hola. Pido la palabra. ¿De dónde proviene, mi pregunta es, ¿de dónde proviene esos pitidos que de tanto en tanto te viene o de un oído o del otro? Eso puede ser el riñón, que trabaja con el oído. Lo que pasa es que hay oído externo y oído interno. Si hay oído interno es riñón, si hay oído externo regula más corazón. Pero si son como pitido interno, puede ser riñón, que haya insuficiencia de riñón. Vale, era una duda, vale, gracias. Entonces pone el riñón y bueno, si trabaja esa parte, y a lo mejor si lo testas, porque a lo mejor ya sabes que a veces tú quieres trabajar el dolor de oído, pero a lo mejor Healy no lo detecta como prioritario. Pero si a lo mejor pues tú dices, venga, voy a testar esto, o yo ya sé que para trabajar oído es el riñón, pues me pongo directamente ese meridiano. Que perfecto, sería la base. muchas gracias. A ti. ¿Alguna más? Hola, May. Mira, yo quería hacer una pregunta, sí, porque me ha surgido haciendo un análisis a una mujer que salga, ¿cómo puedo interpretar que salga próstata en el bioenergético? Si le sale próstata y es una mujer, me choca, no sé cómo lo... Pero eso no es de los meridianos, ¿no? Ese no sale de... Ah, bueno, no es de meridiano, es del bioenergético. Sí, ese porque no me suena a mí de los meridianos. No, del bioenergético. Pero no sé si tú lo podrías, si lo sabes o no. Pues la verdad que no, es que la verdad no me lo he planteado porque no me ha salido nunca, no sé cómo lo cómo lo interpretaría, la verdad. Sí, yo sé que incluso una vez me dijeron que a un chico le salió menstruación y eso cómo se come. Pero bueno, yo creo que es que se regula la energía de esa parte, ¿no? O del vientre, entonces ya sabéis que a veces... Os puedo hacer una aportación respecto a esta pregunta, porque yo antes de trabajar con Healy trabajaba bastante con estío y es muy curioso que a veces pasa esto, ¿no? Que te aparece, por ejemplo, cáncer de próstata y estás testando a una mujer. Y más de alguna vez le he preguntado, mira, ¿tienes pareja tal?
pues mira, revísale y llegar a tiempo de un cáncer de próstata, de evitar un cáncer de próstata, estar en periodo inicial. Entonces, claro, nosotros estamos totalmente influenciados por nuestro entorno y muchas veces aparece reflejo por nuestra preocupación, cómo resonamos con algo, pero por la comunión que tenemos con una energía muy presente en nuestra vida. Y entonces eso puede ser una posible explicación, que no tiene por qué ser total. Qué bueno. En este caso concreto, la pareja de esta mujer no tiene próstata, está operado. Pero eso no es problema, que no tenga próstata. Ya nos ha dicho Ros que aunque te quiten la vesícula biliar, tú energéticamente la sigues teniendo, solo que tiene que aprender otro idioma para comunicarse con tus órganos, pero sigue estando presente. Y si te hacen una foto con una cámara Killian y no tienes brazo porque te la han cortado, el brazo aparece porque tus circuitos energéticos siguen estando. O sea, eso realmente no nos conduce a pensar que no es posible lo que te acabo de explicar. Y no obstante, es que en todos está presente la energía Yang y Yin y puede estar desequilibrada y entonces nos va a equilibrar balanceándonos con frecuencias que tienen que ver con lo que son gónadas, que es lo que tenemos todos, ¿no? Lo que son los órganos sexuales. Y equilibrarnos igualmente así, ¿no? Pero bueno, a mí me resultaba muy curioso con el esquío, cómo aparecían vibraciones, o sea, resonaba la persona con vibraciones que no eran exactamente suyas, pero para equilibrarla a ella había que equilibrar desde todas esas otras frecuencias que llevaba con ellas de personas cercanas, ¿no? O que formaban parte de su vida. Bueno, es una interesante. Sí. Pues muchas gracias. También he oído yo que puede haber una relación entre próstata y útero, ¿vale? Sí. Entonces, mirar un poco el útero si está dando alguna sintomatología. Sí. Hay una relación, ¿eh? Claro. Entonces, comprobar un poco, a ver, preguntarle si hay alguna molestia o alguna patología que puede estar relacionada con el útero. Okay, muchas gracias a todos. Hago toda la manada y claro, me aparece de repente riñón mujer y riñón hombre. Tratar los dos. Y claro, estoy haciendo una manada, ahí femenino y masculino. O sea que a veces que parecen cosas incoherentes, pero no son incoherentes. Es que no tenemos la explicación humana, pero energéticamente está. De verdad. Una pregunta. Perdona, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, que hablabas del calor interno, que entonces se produce, bueno, pues esas rojeces y esos problemas en la cara. Y sería, bueno, hacerme programas con el pulmón, ¿no? Para tratar problemas de cuporeo. El calor es corazón. El calor es corazón. Corazón, pero también ha habido un momento que has dicho que si hay problemas en la piel de rojeces, que había que poner pulmón. Pulmón porque es piel, efectivamente. El pulmón regula la piel. Entonces, todo lo que sea piel, pulmón. Pero si encima hay calor, pues pulmón y corazón. Si hay, o sea, es que dependiendo de lo que sea. Porque, o si hay inflamación o edema. Cuporeos, no sé si sabes lo que es la copreosis. No. Claro, son rojeces en la piel. Como unos pequeñitos, muy pequeñitos vasos dilatados. Ah, vale, sí. Que no, ya sé lo que dice. Pero eso sería más bien corazón, porque aunque esté en la piel, se refleje en la piel, yo ahí pondría corazón. Corazón, vale. Bueno, muchas gracias. A ti. Una pregunta, Mai. Muchas gracias por tu aportación. Hola. Genial tu presentación. Te quería hacer una pregunta porque como no sé si es tu experiencia con el método Well, que es otro tipo de electroacupuntura. Mucha gente me lo pregunta y lo miré para informarme, pero a lo mejor tú lo podías explicar mejor. ¿Por lo de electroacupuntura dice? Lo que es en el reloj, lo que son meridianos es electroacupuntura, es método Well, y lo que es meridiano es medicina tradicional china.
Claro, es que eso es lo que quiero ahora, porque estoy a punto, digo, me voy a comprar reloj para precisamente probar todo eso, porque todo eso no lo el reloj no lo he probado. Pero los tienes gratuitamente ahora, ¿eh? Los tienes gratuitamente en el rosa, ¿no? En el azul, los tienes pues eso todavía no lo he probado, Xavi. O sea, he probado lo del rosa. ¿Qué diferencia hay? ¿Es la metodología o se complementa para lo que es medicina china con el método Well, o son dos mundos paralelos? Yo creo que se complementan, pero es una opinión personal, ¿eh? Porque no lo sé seguro. Yo creo que es complementario. Vale, gracias. Nada. Sí, curiosidad. Gracias. May, una pregunta. ¿Cuál sería el programa para tratar una hernia de hiato? Claro, es que ahí ya digo, muchas veces no lo vamos a saber exactamente porque puede haber muchos meridianos implicados en muchos órganos, pero por eso he puesto las cosas más genéricas, lo que son huesos con riñón, vasos sanguíneos con corazón, o sea, un poco eso porque si ya nos vamos a otras cosas más profundas sí que tendríamos que ver más cositas, ¿vale? Para no complicar, yo pondría riñón, pero ya digo, para empezar, pero puede haber más cosas. Vale. Pero riñón, o sea, todo lo que son, ya digo, todo lo relacionado con hueso en general, riñón. Una preguntita. Gracias. Sí. Cuando has dicho que lo testas, ¿el testaje lo haces también con la máquina o con un método tuyo de kinesiología o péndulo, etcétera? ¿Cómo lo usas? Yo lo testo bien con el programa de Healy directamente, pero también uso mucho la radiestesia. Ajá. Para que me dé información sobre cuáles son los meridianos que pueden estar, porque la radiestesia, si tú preguntas por un síntoma concreto, entonces tú testas los meridianos y entonces pues te da pistas, ¿no? 1, más de 1, 3, esto, cuánto tiempo, entonces a mí realmente la radiestesia me ayuda mucho. Pero claro, no todo el mundo maneja la radiestesia, pero en concreto. ¿Qué método en concreto usa? Yo en concreto la radiestesia, pero hay gente que usa la kinesiología. ¿La radiestesia con el péndulo o con un sensor? Con el péndulo, yo con el péndulo, pero ya digo, directamente con Healy te metes meridiano 1, meridiano 2 y pones la huella y te lo dice. Pero aún así a mí me gusta, ya digo, chequear para un síntoma concreto, pues para ver si intervienen más de uno y sobre todo para ver durante cuánto tiempo, bueno, para tener un poquito más de información solo. Vale, muchas gracias, tu exposición me ha encantado. Gracias. Hola, ¿me sientes? Sí. ¿Me oyes? Mira, te quería preguntar una cosa. Tú sabes que tienes el hígado afectado seguramente porque te lo muestra Healy. La alimentación en relación a los colores, por ejemplo, si yo tomo muchos batidos verdes, verduras verdes crudas o hervidas, ¿esto puede afectar al hígado? Siempre todo lo que es abusar de su color puede distorsionarlo. Siempre lo que es el abuso o la insuficiencia. Por eso todo tiene que estar en el equilibrio. Pero efectivamente abusar de un color, por así decirlo, puede perjudicarlo. Vale, gracias. Y otra cosa, cuando has dicho que grabas los sabores, ¿quieres decir en Healy? ¿Que grabo los sabores? Sí, con Healy. ¿Y cómo? Bueno, no sé si lo puedes explicar así rápidamente. Igual cuando grabas una flor de Bach, un aceite esencial, cuando grabas la información de la vitamina C, igual. En el programa de Laura y lo grabo. Pongo el Healy encima del alimento y lo grabo. Pues muchas gracias, muy bueno, todo. Muy interesante. Gracias. Ojalá que pronto volvamos a tener otra formación contigo. Buenas noches. A ver. Bye. Bueno, pues ya vamos dejando. Sí. Ay, ¿te puedo preguntar otra cosa, por favor? Sí, dime. Mira, Gary, Dime, Marilo. es que tengo también, como no me privo de nada, tengo autoesclerosis en los oídos, autoesclerosis.
yo la autoesclerosis ya la tengo operada y todo, pero yo puedo recuperarme con los meridianos. Todo se puede recuperar, todo hay que intentarlo. ¿Qué meridiano pongo para mi oído? Por el oído puedes poner el riñón. También, o sea, el riñón me contempla el oído y la... Bueno, pues vale, mato 2 pájaros de un tiro. Muchas gracias. El riñón. Sí, y mira a ver si coincide, que a lo mejor estás teniendo momentos de inseguridad, de miedo, de temores. He tenido tantas emociones encontradas que no te puedo decir, pero he tenido y sigo teniendo muchas, o sea que no te puedo definir una concreta. Tengo muchísimas. Claro. Y miedo Pues ahí, tengo un montón. pues hay que ir equilibrando, porque el riñón pues te va a ayudar a equilibrar la energía del miedo, de los temores. Sí. Vale, pues muchas gracias, May. A ti. Buenas noches, muchísimas gracias. Ha sido fabulosa. Una pregunta, dices que hay que trabajar los órganos en paralelo, por ejemplo, el vaso y el estómago, ¿tendríamos que aplicarnos los dos a la vez? Yo lo hago para reforzar, porque como son pareja, o cuando utilizo el hígado, refuerzo con la vesícula biliar. Es que es curioso porque las parejas, por ejemplo, el hígado es el que nos ayuda a planificar, pero su pareja, que es la vesícula biliar, es la que nos ayuda a poner en acción lo que hemos planificado. Entonces, por eso, si trabajan las parejas, es increíble, porque si tú tienes todo planificado, pero no lo llevas a la acción, no te sirve de nada la planificación. Entonces, si trabajas con su pareja, que es la vesícula biliar, que te lleva a la acción, pues entonces, al final, tienes la planificación y la acción, lo llevas a cabo. Entonces, por eso se trabajan las parejas para poder reforzar, simplemente. Genial, qué maravilla, cuánto conocimiento, de verdad. Eso es, por ejemplo, el pulmón y el intestino grueso, que son pareja. Hay gente que tiene estreñimiento y se pone el intestino grueso. Pero le digo, y dice, es que no me funciona. Digo, ponte el pulmón, porque si no te has puesto la pareja y a lo mejor en el pulmón hay insuficiencia de pulmón. Y cuando hay insuficiencia de pulmón, es decir, no hay energía en el pulmón, no se puede impulsar hacia abajo. Y a veces el estreñimiento no viene del intestino grueso, viene de su pareja, que es que no tenemos fuerza aquí. Entonces, por eso recomiendo trabajar siempre los dos. Muchísimas gracias. A ti. Tesoro, por favor. Qué maravilla. Gracias. Estamos encantados, tienes que repetirla. Pues repetiremos, claro que sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, yo nada más tengo una pregunta. ¿El riñón, cuál es el, cómo se le puede decir, cómo me dijiste? El órgano en paralelo del riñón, si me puedes repetir, por favor. Vejiga. Vejiga, muchas gracias. A ti. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Rocío. Mira, para una persona que tiene muchos complejos, ¿qué me aconseja? Complejos. A Sí, nivel medicina china, tenemos que siempre, mira, hacer la pregunta, ¿qué me hace sentir algo? ¿No? Es la palabra clave para encontrar las emociones, vamos a decir, más primarias, las que trabaja la medicina china: tristeza, alegría, miedo, o sea, las primarias, porque si tú dices, ya sabes que hay muchas emociones secundarias y derivadas de las primarias. Entonces tenemos que ir a encontrar un poco la raíz, qué es lo que me está activando, si miedo, si tristeza, si rabia. ¿Para qué? Para poder trabajar el meridiano correspondiente y el órgano correspondiente. Porque si te hiciera la pregunta, ¿qué te hace sentir realmente? Para entrar como un poco más profundo. Es que no es para mí. Es o para la otra persona. Familiar. Entonces, bueno, es una persona pues que ya no querían que naciera. Entonces él se avergüenza incluso de su cuerpo, nunca ha conseguido ducharse cuando ha ido a algún deporte o eso en un gimnasio, ni nada de eso. Y incluso tiene obesidad mórbida. Entonces, claro, yo ya sé que eso significa que se está protegiendo de algo. Ahí más bien el pulmón. Porque muchas veces cuando nosotros estamos tristes, nos encorvamos, nos protegemos esto, ¿no? Entonces nos escondemos. Entonces el pulmón necesita la energía para
para abrirse, para respirar, para tomar ese aliento. Entonces, yo en concreto trabajaría la energía del pulmón. Ahora, si me dice una persona que tiene ataques a lo mejor de rabia, de enfado, de frustración, pero si es al revés, como de tristeza, apatía, de esconderse, de depresión, ansiedad, mucho estrés. Entonces, el pulmón, y si ya tiene ansiedad, se le acelera el corazón, pues podemos trabajar el propio corazón. O sea, a nivel de pulmón y corazón es lo que me aconseja. Se puede ayudar. Muchas gracias, fabulosa la exposición. Repite. A ver, pues nada, pues entonces ya lo dejamos aquí y descansamos. Si no hay ninguna más. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, dime, Leonor. Me encanta, primero felicitarte, una exposición pero de excelencia realmente. Muchas gracias. Sería un placer enorme haberte escuchado y me gustaría saber cómo tratarías los celos. Los celos, mira, fíjate que los celos, si hacemos la pregunta ¿qué te hace sentir cuando tienes celos? Puede ser rabia, porque muchas veces los celos es consecuencia de la rabia, o puede ser de la inseguridad y del miedo. Sí. Entonces, o incluso de la propia tristeza. O sea, es que tenemos que ir como detrás, ¿no? Que cuando te pones celosa, ¿qué sientes? ¿No? Porque los celos puede ser por hígado, o puede ser por riñón, por inseguridad y miedo, o... Entonces ahí dependiendo. Sí, es una persona que reconozco que es bastante insegura, entonces dices riñón, ¿cierto? Riñón, claro, si es más insegura, miedo, entonces son más bien riñón. Muchísimas gracias, May. A ti, Leonor. Un beso enorme. A vosotros. Muchísimas gracias por vuestra participación y ha sido pues un placer compartir con vosotros, de verdad. Genial, May, muchísimas gracias. Ya has visto todo el mundo, todos estamos encantados, ha estado tremendo, deseando escucharte otra vez. Yo solo voy a decir que sé lo que se está preparando para la próxima formación, así que preparados. Lo vamos a dejar así, que no sepan lo que es, pero yo ya sé lo que está preparando para la próxima. Para la siguiente, pero no digas nada. Pues muchísimas gracias, Roberto, a vosotros, a Fangili por haberme permitido poder compartir y un placer de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, May. Buenísima la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Cuidaros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a todo el equipo. Gracias.